Harún al-Rashid, el verdadero califa de las Mil y Una Noches. Protagonista de ceremonias fastuosas, fiestas alocadas e intrigas políticas, el reinado de Harún al-Rashid se recordaría aún siglos después como el momento álgido del califato abbasí. Uno de los personajes más memorables de los cuentos de las Mil y Una Noches es un califa de fines del siglo VIII y principios del IX, Harún al-Rashid. En los relatos se le ve paseándose por Bagdad disfrazado de mercader, curioseando en el zoco o acudiendo a fiestas nocturnas animadas por la música y el vino acompañado por su íntimo amigo Jafar, su portalfanje Masrur y el poeta Abu Nuwas. Es un monarca todopoderoso, cuyos arranques de ira aterrorizan a todos, pero que se muestra siempre justiciero y hasta tolerante y humano. Se trata de una imagen muy idealizada del califa, puesto que los cuentos de las Mil y Una Noches se escribieron mucho después, en torno al siglo XII. Pero en ellos se refleja la aureola mítica que enseguida rodeó a un califa cuyo reinado se recordó como una época de esplendor y prosperidad sin igual. Harún al-Rashid fue el quinto califa de la dinastía abbasí. Los abbasíes, una familia árabe descendiente de un tío de Mahoma, vivieron en la sombra durante el califato de los omeyas, hasta que en 750 una oscura conspiración contra la dinastía reinante los encumbró a lo más alto. Harún nació cuando todavía reinaba su abuelo, al-Mansur, verdadero artífice del estado abbasí. Rudo y con fama de tacaño, Mansur guardaba las costumbres beduinas hasta el punto de que vivía en una tienda colocada en medio de la residencia real. Su hijo, al-Mahdi, y más aún sus nietos se criaron en los palacios cada vez más refinados que la dinastía estaba construyendo en Bagdad, erigida en capital del califato. Un abigarrado mundo de soldados, ministros, poetas y esclavos de ambos sexos rodeó la infancia de los príncipes abbasíes. Las historias presentan a Harún como un adolescente temeroso y de aspecto poco imponente. Cuando, a los 15 o 16 años, marchó por primera vez en una expedición militar contra Bizancio, muchos se burlaban de su aire poco marcial. Sin embargo, tuvo la fortuna de formarse bajo la guía de una poderosa familia de origen persa, los barmaquíes, encabezada por Yehye, hombre de confianza del califa al-Mahdi. Durante largo tiempo, Harún consideraría a Yehye como un padre y a los dos hijos de este, al-Fadl y Jafar, como hermanos. La relación con Jafar, de su misma edad, fue particularmente estrecha. Harún era también el preferido de su madre, Kaizuran, una antigua esclava árabe de gran belleza que persuadió a su marido al-Mahdi para que designara sucesores a sus hijos, al-Hadi, el mayor, y Harún. Las repentinas y sucesivas muertes de su padre al-Mahdi y de su hermano al-Hadi encumbraron a Harún al trono califal con poco más de 20 años. Gracias a las Mil y Una Noches, Harún al-Rashid ha pasado a la historia como la encarnación del estilo de vida fastuoso de la corte de Bagdad. En realidad, los califas de las décadas siguientes fueron más ostentosos y derrochadores que él. A Harún, por ejemplo, no le gustaba Bagdad y la comparaba con una caldera, y uno de sus poetas decía: «Bagdad, ¿qué es Bagdad? Su polvo un asco y su calor espantoso». De hecho, Harún terminó por trasladar la sede de la corte a Raqqa, en el Éufrates Medio, donde construyó un palacio del que hoy apenas quedan restos, la corte de las Mil y Una Noches. De la misma forma, la tradición dice que poseía un harén con más de 2000 jóvenes, cifra que es más adecuada para los reinados posteriores, en los que se desarrolló plenamente la institución del gineceo real. Lo que se sabe es que Harún tuvo 14 concubinas que le dieron hijos. Entre sus varias esposas, estuvo especialmente unido a su prima Zubaida, que también aparece como personaje en las Mil y Una Noches. Muchas historias evocan este raro caso de amor conyugal en la dinastía abbasí. Una, por ejemplo, cuenta una discusión entre los esposos tras la cual Harún no puede dormir y ordena que le pongan una cama junto al Tigris. Allí escucha una canción en la que se habla de un río que desciende hacia el valle de su esposa. Al despertar va a su encuentro y ambos se reconcilian. En cualquier caso, en los palacios de Harún no faltaban las diversiones. Los cronistas comentan su afición por las carreras de caballos, en especial, por las veladas que organizaba con los cortesanos más próximos, amenizadas por bailarinas y regadas generosamente con vino, pese a la prohibición islámica contra el consumo de alcohol. Los poetas tenían también una destacada presencia. Uno de ellos, Abu Nuwas, aparece en las Mil y Una Noches como un bufón que enreda al califa a cada momento. En realidad fue uno de los mayores poetas de la literatura árabe, y sus composiciones dedicadas a ensalzar el efecto del vino o el amor homosexual indican la libertad que reinaba en la corte de Harún. Lo cual no significa que el califa no fuera un musulmán sinceramente piadoso, como lo prueban sus 8 peregrinaciones a la Meca, más que ningún otro califa. Al principio de su califato, Harún encomendó las tareas de gobierno a la familia de los barmaquíes. Al nombrar visir a Yehye, le declaró: «He investido en ti el gobierno de mi rebaño. He retirado este peso de mi espalda para ponerlo en la tuya». Pero con el paso de los años, Harún empezó a mostrarse receloso, por motivos que las crónicas no aclaran del todo. Seguramente, la riqueza e influencia que había acumulado aquella familia se convirtieron en una molestia para un soberano cada vez más consciente de su propio poder. Pronto hubo signos de que los barmaquíes habían caído en desgracia.
Una vez Yehye se presentó en el palacio de Harún sin anunciarse. El califa se volvió hacia su médico y le preguntó: ¿En tu casa, la gente se presenta sin avisar? El médico le contestó que no, y entonces Harún dijo: ¿Qué pasa conmigo entonces, que la gente se presenta aquí sin preguntar antes? Yehye, aterrado, recordó a Harún los tiempos en que lo visitaba cuando estaba en cama o vestido con el izar, una tela que se sujetaba en torno a la cintura. Harún se calmó, pero Yehye no tardó en comprobar que había perdido su posición en la corte. Al entrar en una cámara de palacio vio que los pajes no se levantaban. Yehye se quedó blanco como el papel, porque comprendió que aquello respondía a una orden del califa. Criados y chambelanes no le miraban a los ojos y se resistían a traerle un simple vaso de agua. La caída en desgracia de los barmaquíes. En el año 803, Harún decidió finalmente acabar con los barmaquíes. A Yehye y al-Fadl ordenó encarcelarlos. A Jafar, en cambio, decidió ejecutarlo. Las crónicas ofrecen un relato dramático de cómo se produjo el apresamiento. Por la noche, Harún envió al eunuco negro Masrur, su portalfanje, a casa de Jafar para que le trajera su cabeza. El eunuco lo encontró junto a un médico de la corte escuchando a un poeta ciego. Cuando el eunuco le transmitió la orden del califa, Jafar supo en el acto de qué se trataba. Le pidió tiempo para liberar a sus esclavos y redactar el testamento, y luego le imploró: el califa te dio las órdenes mientras estaba borracho. No hagas nada hasta la mañana o, al menos, háblalo con él de nuevo. El eunuco volvió al palacio del califa, pero este le conminó: maldito eunuco, he dicho que quiero la cabeza de Jafar. Masrur volvió a casa de Jafar, que de nuevo lo convenció para pedir piedad al califa. Harún montó en cólera contra el eunuco y le amenazó con buscar a alguien que le trajera la cabeza de los dos, la suya y la de Jafar. Esta vez la orden se cumplió sin dilaciones. Tras la ejecución, el cuerpo de Jafar fue descuartizado y expuesto en los puentes de Bagdad. Tras deshacerse de los barmaquíes, Harún se lanzó a una guerra santa contra los bizantinos, en la frontera del norte de Siria. El emperador bizantino Nicéforo le dio el pretexto que necesitaba al romper él mismo la paz que había firmado hacía unos años la emperatriz Irene. En una carta, Nicéforo renegaba de un tratado que Bizancio había aceptado por culpa de la debilidad de las mujeres y su insensatez y exigía a Harún que le devolviera los tributos satisfechos hasta entonces. La respuesta del califa fue lacónica: he leído tu carta, hijo de mujer infiel. Recibirás mi respuesta, y no será en palabras. En 808, Harún partió a Jorasán para aplacar una rebelión, pero en el camino se puso enfermo y murió en la ciudad iraní de Tus al año siguiente, cuando aún no había cumplido los 50 años. Tiempo atrás había pensado en dejar resuelta la sucesión del califato nombrando herederos a sus dos hijos, como se había hecho con él y su hermano mayor. No podía imaginar que aquella decisión provocaría la primera de las guerras civiles que a lo largo del siglo IX arrasarían el califato abbasí y que convertirían su reinado, recordado como un remanso de paz y prosperidad, en la edad de oro de la historia del Islam.